La ley y la promesa. Por Neville Goddard. Capítulo 15 y último. La promesa. Cuatro experiencias místicas. En todo lo que he relatado hasta ahora, con excepción de la extraña visión del rostro de un niño, que contamos en el capítulo pasado, la imaginación siempre se ejerce conscientemente. Los hombres y las mujeres de todas las historias de este libro crearon representaciones en su imaginación, que implicaban el cumplimiento de sus deseos. Entonces, imaginándose a ellos mismos participando en esas obras de teatro, crearon lo que sus actos imaginarios llevaban consigo. Este es el uso racional de la ley de Dios. Sin embargo, ningún hombre se justifica ante Dios por la ley. Gálatas 3:11. Muchas personas están interesadas en la imaginación como forma de vida, pero no se interesan lo más mínimo por el marco de su fe, una fe que conduce al cumplimiento de la promesa de Dios. Cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo levantaré después de ti a un descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará una casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré para él padre, y él será para mi hijo. Cuando haga mal, yo lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. 2 Samuel 7:12. La promesa de que Dios va a hacer surgir de su cuerpo un hijo, nacido, no de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios, no les interesa. Ellos quieren conocer la ley de Dios, no su promesa. Sin embargo, este nacimiento milagroso se ha establecido claramente como una necesidad para toda la humanidad desde los primeros días de la comunión cristiana. Os es necesario nacer de nuevo. Juan 3:7. Mi propósito aquí, usando mi propio lenguaje y con referencias a mis propias experiencias místicas personales, es que el lector vea que este nuevo nacimiento es mucho más que una pequeña parte de una superestructura prescindible. Es el único propósito de la creación de Dios. En concreto, mi propósito de recordarte mis cuatro experiencias místicas es mostrarte lo que Jesucristo, el fiel testimonio, el primogénito de entre los muertos, intentó explicar sobre este nuevo nacimiento. ¿Y cómo lo van a predicar si no son enviados? Romanos 10:15. Muchos años atrás, tuve una visión mística, en la cual me llevaron en espíritu a una sociedad divina, una sociedad de hombres en los cuales Dios está despierto. Aunque pueda parecer extraño, los dioses tenían auténticas reuniones. Cuando yo entré en esta sociedad, el primero en saludarme fue la realización del poder infinito. El suyo era un poder desconocido para los mortales. Después me llevaron a conocer al amor infinito. Él me preguntó: ¿qué es la cosa más grande en el mundo? Yo le respondí con las palabras de Pablo: la fe, esperanza y amor, estos tres. Pero el mayor de todos ellos es el amor. En ese momento, él me abrazó y nuestros cuerpos se fusionaron en un único cuerpo. Yo estaba unido a él, y lo quería tanto como a mi propia alma. Las palabras amor de Dios, que tan a menudo se emplean en una mera expresión casi vacía, eran entonces una realidad con un tremendo significado. Nada imaginado por el hombre puede compararse con este sentimiento que tiene el ser humano por medio de su unión con el amor. La más íntima relación existente en la tierra es como vivir en celdas separadas en comparación con esta unión. Mientras estaba en ese estado de supremo deleite, una voz gritó desde el espacio exterior: abajo los de sangre azul. En este sobresalto, me encontré de pie ante el primero que me había recibido, el que encarna el poder infinito. Me miró a los ojos, y sin el uso de palabras ni de su boca, me dijo que era hora de actuar. Repentinamente salí de esa divina sociedad y regresé a la tierra. Me atormentaron mis limitaciones para poder comprender esta experiencia mística, pero sabía que en ese día la sociedad divina me había escogido como compañero. Y me había encargado predicar a Cristo. La promesa de Dios para el hombre. Mis experiencias místicas me han llevado a aceptar, literalmente, que todo el mundo que conocemos es un escenario. Y a creer que Dios actúa en todas las partes de esa representación. ¿El propósito de su interpretación? Transformar al ser humano, el creado, en Dios, el creador. Dios ama al hombre que es su creación, y se hizo hombre en la fe de que este acto de sacrificio transformaría al hombre, lo creado, en Dios, el creador.
La representación comienza con la crucifixión de Dios como hombre, y termina con la resurrección del hombre como Dios. Dios se hace como nosotros, para que seamos como Él es. Dios se convierte en el hombre al que la humanidad puede aspirar a ser. En primer lugar, un ser vivo. Y en segundo lugar, una vida dando espíritu. Presta atención a este pasaje de la Biblia. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Dios adoptó la forma de hombre. Y se hizo obediente hasta la muerte, incluso murió en la cruz del hombre. Fue crucificado en el Gólgota el cráneo del hombre. Dios mismo cruzó la puerta de la muerte, el cráneo humano, y se acostó en la tumba del hombre para hacer del hombre un ser viviente. La misericordia de Dios convirtió a la muerte en sueño. Entonces comenzó la prodigiosa e impensable metamorfosis del hombre. La transformación del hombre en Dios. Ningún hombre, sin la ayuda de la crucifixión de Dios, podría cruzar el umbral que admite la vida consciente, pero ahora tenemos la unión con Dios en su autocrucifixión. Él vive en nosotros como nuestra maravillosa imaginación. El hombre es todo imaginación. Dios es hombre. Existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, esto es, el mismo Dios. Cuando Dios se levante en nosotros, seremos semejantes a Él, y Él será como nosotros. Entonces todo lo imposible se disolverá con la exaltación que su resurrección en nosotros impartirá a nuestra naturaleza. Aquí está el secreto del mundo. Dios murió para dar vida al hombre y ponerlo en libertad, porque aunque Dios es claramente consciente de su creación, no persigue que el hombre creado con la imaginación sea consciente de Dios. Para realizar este milagro, Dios tenía que morir y después resurgir de nuevo como hombre. Nadie lo ha expresado con tanta claridad como William Blake cuando pone en la boca de Jesús las siguientes palabras. Si yo no muero, tú no podrás vivir, sin embargo si muero me levantaré de nuevo y tú lo harás conmigo. ¿Amarías a alguien que nunca murió por ti, o que alguna vez muriera por el que nunca murió por ti? Y si Dios no muere por el hombre y no se entrega eternamente por el hombre no podría existir. Por tanto, Dios murió, es decir, Dios se entregó libremente para el hombre. Deliberadamente, Dios se hizo hombre y se olvidó de que Él es Dios, con la esperanza de que el hombre con el tiempo se levantará como Dios. Dios así ofreció por completo su propio ser para el hombre. Él lloró en la cruz del hombre diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se olvidó por completo de que Él es Dios. Pero después de que Dios se levantó en un hombre, este hombre dijo a sus hermanos: ¿por qué estamos aquí de pie, temblando, suplicando ayuda de Dios y no pidiendo ayuda a nosotros mismos, donde habita Dios? Este primer hombre que se levantó de los muertos es conocido como Jesucristo, los primeros frutos de aquellos que se han dormido, el primogénito de los muertos. Para el hombre, Dios murió. Luego, por un hombre, llegó también la resurrección de los muertos. Jesucristo resucitó su Padre muerto al convertirse en su Padre. En Adán, el hombre universal, Dios duerme. En Jesucristo, el Dios individualizado, Dios despierta. En la vigilia, el hombre, el creado, tiene que convertirse en Dios, el creador. Y se puede decir con verdad: antes de que el mundo fuese, yo soy. Así como Dios en su infinito amor por el hombre se identificó tanto con él que se olvidó de que era Dios, el hombre en su amor a Dios debe identificarse a sí mismo completamente con Dios y vivir la vida de Dios, es decir, de forma imaginativa. El juego secreto de Dios que transforma al hombre en Dios se nos revela en la Biblia. Es completamente consistente con sus imágenes y símbolos. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento, y lo antiguo se manifiesta en lo nuevo. La Biblia es una visión de la ley y la promesa de Dios. Nunca fue el propósito de la Biblia la enseñanza de la historia, sino más bien conducir al hombre con fe a través de los hornos de la aflicción hasta el cumplimiento de la promesa de Dios, y así despertar al hombre de este profundo sueño y despertar a él como Dios. Sus personajes viven no en el pasado sino en una eternidad imaginativa. Son personificaciones de los eternos estados espirituales del alma. Ellos marcan el camino del hombre a través de la muerte eterna hacia su despertar a la vida eterna. El Antiguo Testamento nos habla de la promesa de Dios. El Nuevo Testamento nos enseña no cómo la promesa fue cumplida, sino la forma en la que se cumple. El tema central de la Biblia es la experiencia mística, directa e individual del nacimiento del niño.
ese niño del cual el profeta Isaías habló. Nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, y el gobierno caerá sobre su hombro, y su nombre será maravilloso consejero, poderoso Dios, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Isaías 9:6. Cuando el niño se nos revela, lo vemos, lo experimentamos, y la respuesta a esta revelación la podemos leer en las palabras de Job. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Job 2:5. La historia de la encarnación no es una fábula, alegoría o alguna ficción cuidadosamente ideada para esclavizar la mente de los hombres, sino un hecho místico. Es una experiencia mística personal del nacimiento de uno mismo fuera del propio cráneo, simbolizada con el nacimiento de un niño, envuelto en pañales y acostado en el suelo. Hay una enorme diferencia entre que te hablen de este nacimiento de un niño a partir de tu propio cráneo, algo que ningún científico o historiador posiblemente jamás podrá explicar, y experimentar tú mismo el nacimiento de ese niño milagroso, sosteniéndolo con tus propias manos y viéndolo con tus propios ojos. Un niño que nace en lo alto de tu propio cráneo, un nacimiento en contra de todas las leyes de la naturaleza. Presta atención a esta pregunta, que se plantea en el Antiguo Testamento. Preguntad y ved si acaso los varones dan a luz. ¿Por qué? Pues, veo a todos los hombres con las manos sobre las caderas, como mujeres con dolores de parto. ¿Por qué han palidecido todos los rostros? Jeremías 36. La escena de uno mismo fuera de su propio cráneo era exactamente lo que el profeta previó como el necesario nacimiento desde arriba, un nacimiento dando al hombre la entrada al reino de Dios y la percepción reflectiva de los más altos niveles del ser. El evento, como se registra en los evangelios, en realidad sucede en el hombre. Pero de ese día y de esa hora en que llegará al individuo para ser entregado, nadie sabe nada, salvo el Padre. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla a donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3:7. Esta revelación en el Evangelio de Juan es cierta. Aquí está mi experiencia de este nacimiento desde arriba. Al igual que Pablo, yo no lo recibí de un hombre, ni lo aprendí. Llegó a través de la experiencia mística real de nacer desde arriba. Nadie puede hablar verdaderamente de este nacimiento místico si no lo ha experimentado. Yo no tenía ni idea de que este nacimiento desde arriba, desde lo alto, era literalmente cierto. ¿Quién, antes de tener esta experiencia, podía creer que el niño, el maravilloso consejero, el poderoso Dios, el Padre eterno, el príncipe de paz se encontraba entretejido dentro de su propio cráneo? ¿Quién podría creer que el Creador llegó a ser su propia creación, el hombre, sabiendo que él mismo y que esta entrada en la cabeza del hombre, esta unión de Dios y el hombre resultaría en el nacimiento de un hijo fuera de la mente del hombre, el cual proporciona a ese hombre una vida y unión eternas con su Creador? Si ahora cuento lo que experimenté esa noche no es para imponer mis ideas sobre los demás sino para dar esperanza a aquellos, que como Nicodemo se preguntaba, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede entrar una segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo esto puede ser posible? Esto es lo que me pasó a mí. Por lo tanto voy a escribir esta visión. Y que todo aquel interesado la lea. Si esta visión no te ha llegado, todavía espera su tiempo, no te miente. Puede parecer que tarda en llegar, pero espérala, seguro que llega, aunque se retrase. En la mañana del 20 de julio de 1959, en la ciudad de San Francisco, un pesado sueño en el que las artes florecían fue súbitamente interrumpido por una intensa vibración localizada en la base de mi cráneo. Después, comenzó a desarrollarse una visión, tan real como todo lo que experimento cuando estoy totalmente despierto. Me encontré a mí mismo completamente sepultado, encerrado dentro de mi cráneo. Desesperado, traté de forzar mi salida a través de su base. Algo cedió y me sentí moviéndome lentamente dentro de mi cabeza hacia una pequeña salida en la base de mi cráneo. Me escurrí por ella centímetro a centímetro y cuando estaba casi fuera me agarré al pie de la cama y tiré de mí hasta salir completamente fuera de mi cráneo. Caí al suelo, y allí permanecí inmóvil durante unos cuantos segundos. Después me levanté y asombrado pude ver a mi cuerpo en la cama. Tenía la cara pálida. Estaba tumbado boca arriba agitándose de un lado a otro como si estuviera recuperándose de un gran sufrimiento. Mientras contemplaba esta terrible escena, con la esperanza de que mi cuerpo no se cayera de la cama,
me di cuenta de que la vibración con la que había comenzado esa experiencia no se encontraba solo en mi cabeza. Ahora esa vibración también se encontraba en una esquina de la habitación. Mientras miraba hacia esa esquina me pregunté si esa vibración no la estaría causando un viento muy fuerte, tan fuerte como para hacer vibrar el cristal de la ventana. No me daba cuenta de que la vibración que todavía estaba sintiendo en mi cabeza estaba relacionada con algo que parecía venir de la esquina de la habitación. Volví a mirar a mi cama, y descubrí asustado que mi cuerpo había desaparecido. Pero en su lugar estaban sentados los cuerpos de mis 3 hermanos mayores. Mi hermano mayor estaba sentado donde antes estaba mi cabeza. Mi segundo y tercer hermano estaban sentados donde antes estaban mis pies. Ninguno de ellos parecía que fuera consciente de mi presencia. Pero yo sí que era plenamente consciente de ellos y podía entender sus pensamientos. De repente me di cuenta de que yo era invisible para ellos, pero no la vibración. Ellos también fueron perturbados por la vibración procedente de la esquina de la habitación. Mi tercer hermano era el más afectado y se acercó a investigar la causa de la vibración. Su atención fue atraída por algo en el suelo y mirando hacia abajo gritó: «Es el bebé de Neville». Mis otros 2 hermanos, con voces incrédulas, preguntaron: «¿Cómo puede Neville tener un bebé?». Mi hermano tomó en sus brazos al niño envuelto en pañales y lo acostó en la cama. Yo, a continuación, con mis manos invisibles levanté el bebé y le pregunté: «¿Cómo estás, mi amor?». El bebé me miró a los ojos y me sonrió. De repente, me desperté en este mundo. E inmediatamente me puse a reflexionar sobre lo que acababa de vivir, la más nítida de mis experiencias místicas. A continuación voy a contar 2 visiones más, porque demuestran lo que yo afirmo, que la Biblia es un hecho místico y que todo lo escrito sobre el niño prometido en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos debe ser experimentado místicamente en la imaginación del individuo. El nacimiento del niño es un signo y un presagio, que señalan la resurrección de David, el ungido. Del cual, él dijo: «Tú eres mi hijo. Hoy yo te he engendrado». Salmos 2:7. 5 meses después de la experiencia del nacimiento del niño, en la mañana del 6 de diciembre de 1959, en la ciudad de Los Ángeles, se inició en mi cabeza una vibración similar a la precedente. Esta vez su intensidad se centró en la parte superior de mi cabeza, luego sentí una especie de explosión repentina y me encontré en una habitación decorada con sencillos muebles. Allí, apoyado en el marco de una puerta abierta, estaba mi hijo David de bíblica fama. Era un muchacho en sus primeros años de adolescencia. Más que su fuerza, lo que me sorprendió fue la inusual belleza de su rostro y figura. Era rubio, de hermosos ojos. Y muy guapo, como se describe en el primer libro de Samuel. Ni por un momento me sentí a mí mismo como alguien distinto a quien yo soy ahora. Sin embargo, por algún motivo, yo sentía y sabía que ese muchacho David era mi hijo. Y él sabía que yo era su padre. Mientras estaba en aquella habitación, sentado, contemplando la belleza de mi hijo, la visión se desvaneció y me desperté. Dios me dio a David como mi propio hijo. «Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo». Samuel 7:12. Dios no es conocido de ninguna otra manera más que a través del Hijo. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Lucas 10:22. La experiencia de ser el padre de David es el final de la peregrinación del hombre sobre la tierra. El propósito de la vida es encontrar al padre de David, el ungido del Señor, el Cristo. Cuando Saúl vio salir a David al encuentro del filisteo, preguntó a Abner, general del ejército: «Abner, ¿de quién es hijo ese muchacho?». Abner respondió: «Te juro que no lo sé». Saúl le dijo: «Pregunta de quién es hijo el joven». Cuando David volvió de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo presentó a Saúl con la cabeza del filisteo en la mano. Saúl le preguntó: «Muchacho, ¿de quién eres hijo?». David le respondió: «De tu siervo Jesé, el de Belén». Explicado en otras palabras: yo soy el hijo de quien yo soy autoengendrado. Yo soy el Hijo de Dios, el Padre. Yo y el Padre somos uno. Yo soy la imagen del Dios invisible. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿A qué hijo me refiero? No se trata de David,
sino del padre de David, que había prometido al rey hacerlo libre en Israel. En todos estos pasajes bíblicos, la consulta del rey no pregunta por David, sino por el padre de David. Hallé a David mi siervo. Él me clamará, mi padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Salmos 89. El individuo que nace de lo alto encuentra a David y lo hace ser su propio hijo. Luego preguntará a los fariseos, que siempre están con nosotros, lo siguiente: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le contestaron: es hijo de David. Él les dijo: ¿cómo pues? Entonces, ¿por qué David en el Espíritu lo llama Señor? Diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? Mateo 22, 41-45. La idea equivocada que tiene el hombre del papel del hijo ha convertido al hijo en un ídolo. Hijos, guardaos de los ídolos. Juan 5, 21. Dios se despierta, y ese hombre en quien se despierta se convierte en el padre de su propio padre. Él, Jesucristo, que era hijo de David, se ha convertido en el padre de David. Ya no voy a llorar a nuestro padre David, tu hijo. Ahora sé que soy uno de los Elohim, el Dios que se hizo hombre para que el hombre llegue a ser Dios. Si la Biblia fuera historia no sería un misterio. Espera a la promesa del Padre, es decir, espera a David, el Hijo de Dios, quien te revelará como el Padre. Esta promesa, dice Jesús, la has escuchado de mí. Y su cumplimiento será en el momento y en el tiempo que le agrade a Dios darte a su Hijo. Una expresión figurada se usa con el propósito de llamar la atención, enfatizando e intensificando la realidad del sentido literal. La verdad es literal, las palabras utilizadas son figurativas. En aquel momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Mateo 27, 51. En la mañana del 8 de abril de 1960. 4 meses después de que se me reveló que yo soy el padre de David, sentí como un rayo atravesara mi cráneo y lo dividiera en dos, desde la parte superior de mi cráneo hasta la base de mi columna. Era una hendidura como si un árbol hubiera sido partido por un rayo. Entonces yo sentí como si una luz líquida y dorada se moviera de forma serpenteante por mi espina dorsal, al tiempo que mi cráneo vibraba como un terremoto. Cada palabra de Dios resulta cierta. Él es escudo a los que en Él confían. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda, y seas hallado mentiroso. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3:14. Estas experiencias místicas ayudarán a rescatar la Biblia de los aspectos externos de la historia, como personas y eventos, y para restaurar su significado real en la vida del hombre. Las Escrituras deben cumplirse en nosotros. La promesa de Dios será cumplida. Tú tendrás estas experiencias y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. El amplio círculo, Jerusalén, Judea, Samaria, el fin de la tierra es el plan de Dios. La promesa todavía está madurando en su tiempo. A su debido tiempo. Pero es difícil de contar cuán largas, vastas y duras son las pruebas para que encuentres a David, tu hijo, quien te revelará como Dios, el Padre. Sin embargo, sucederá. No fallará, así que espera, porque no serás postergado. ¿Existe alguna cosa difícil para Dios? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Génesis 18:14. Fin del capítulo 15 y último. La promesa. Del libro La Ley y la Promesa. Por Neville Goddard.